Carly Simon ganó mucha fama como una de las cantautoras más exitosas de la década de 1970, especialmente con canciones exitosas como You're So Vain y Nobody Does It Better, el tema de James Bond. Pero su carrera no solo se caracterizó por la música galardonada, sino por muchas tragedias. Desde luchar contra el cáncer y perder a sus hermanos por la misma enfermedad hasta perder todo su dinero. Descubre por qué Carly Simon se está despidiendo después de recibir un diagnóstico trágico. Carly Simon tuvo muchas tragedias en su vida a pesar de su carrera, desde su dura infancia hasta su turbulento matrimonio. Pero cuando pensó que todo había terminado, recibió un diagnóstico trágico que la obligó a despedirse de su carrera. Todo comenzó en octubre de 1997, cuando Carly Simon descubrió un bulto en su seno izquierdo. Había sido consciente de los bultos durante un par de años, pero cuando fue a diferentes médicos, le dijeron que no era nada grave. Finalmente, a pesar de las garantías anteriores, buscó consejo médico de otro médico que dijo algo que la impactó profundamente, diciendo: «Prefiero verlo en un frasco que en tu seno». Ese comentario contundente es lo que la impulsó hacia una acción más decisiva. Después de obtener un diagnóstico, Carly se sometió a procedimientos médicos. Se sometió a una mastectomía que extirpó quirúrgicamente el seno afectado, seguida de una cirugía reconstructiva, y luego también recibió quimioterapia. Estuvo hospitalizada una noche por el procedimiento quirúrgico. Según ella, durante esa estancia en el hospital, los médicos extirparon el tejido canceroso y le dieron opciones para recibir tratamiento adicional. Optó por la quimioterapia y dijo que quería ir a lo seguro. No fue sorprendente que Carly Simon se despidiera del público después del trágico diagnóstico, ya que tuvo que lidiar con los problemas físicos y mentales. Tenía cicatrices, fatiga y una imagen corporal alterada. Todo esto le dio sentimientos de miedo, incertidumbre y una confrontación con la mortalidad y la identidad. Más tarde reveló que tenía sentimientos de arrepentimiento o autoenojo por no haber insistido en intervenciones médicas anteriores. Dijo que estaba un poco enojada consigo misma por no haberse quitado el bulto antes. Después de estos tratamientos, el pronóstico de Carly fue bueno. Sobrevivió a la terrible experiencia y sorprendentemente salió del bloqueo del escritor, que la había estado afectando durante algunos meses antes del trágico diagnóstico. Decidió no despedirse de su carrera y utilizó la experiencia como material e inspiración para su música. Después de ese período, surgió con algunas canciones impresionantes basadas en lo que había pasado. Carly ha reflexionado que el viaje del cáncer de mama cambió su relación con su cuerpo y su arte. También está agradecida por la atención médica que recibió, pero también consciente de lo que se quitó y lo que se alteró en su cuerpo. Ha descrito la forma en que tal diagnóstico obliga a uno a aceptar lo que es nuevo y diferente, y tal vez un poco deforme, y vivir plenamente, a pesar de no ser lo mismo que antes. Pero tuvo que revelar públicamente su condición después de que finalmente se hubo recuperado, porque estaba preocupada por cómo los tabloides exageraban su situación. Después de recuperarse, pensó que no volvería a tener nada que ver con el cáncer. Pero unos años más tarde, se encontró despidiéndose del público nuevamente cuando recibió un diagnóstico trágico. Esta vez no fue para ella, sino para sus hermanos. Carly Simon proviene de una familia de 4 hermanos, la propia Carly, 2 hermanas mayores, Joanna y Lucy, y un hermano menor, Peter.
Pero no podía creerlo cuando todos sus hermanos fallecieron debido al mismo cáncer que la había plagado a ella y la había obligado a despedirse. Al principio, el menor de los hermanos, Peter Simon, falleció en 2018. Era un fotógrafo conocido por sus calendarios de fotografía de paisajes y DVD que narraban su vida y su obra. Falleció debido a cáncer de pulmón y sus complicaciones. Y luego está Joanna Simon, la mayor de los hermanos Simon. Era una célebre mezzosoprano de ópera que también trabajó como corresponsal de arte televisivo para el Macmillan NewsHour de PBS. Ganó un Emmy en 1991 por un informe sobre la enfermedad mental y la creatividad. Luego, en octubre de 2022, falleció de cáncer de tiroides. La vida de Carly sufrió otro golpe cuando, al día siguiente de la muerte de Joanna, murió su otra hermana mayor, Lucy. Era compositora y música, y trabajó con Carly al principio como parte del dúo folclórico Simon Sisters. Más tarde en su carrera, compuso para Broadway y es conocida por The Secret Garden. También contribuyó a la música infantil y ganó reconocimiento, incluidos premios Grammy, por su trabajo en álbumes infantiles. Falleció debido a un cáncer de mama metastásico y no tuvo tanta suerte como Carly para recuperarse. Perder a sus hermanos una y otra vez por un diagnóstico trágico dejó a Carly Simon devastada, ya que incluso describió sus muertes como largas e inquietantes. Había dicho que su ausencia seguirá afectándola profundamente. Ahora está atrapada en una nueva realidad, que es la única descendiente directa de Richard y Andrea Simon. Es más, perder a sus hermanas en 2 días es especialmente devastador. Para Carly no se trataba solo de las muertes, sino también del momento, lo que magnificó los sentimientos de dolor. A pesar de su dolor, Carly ha dicho que continúa celebrando sus vidas. Se está concentrando en recordar sus talentos, logros y las formas en que se influyeron mutuamente. Pero esta no es la única vez que Carly Simon ha lidiado con el dolor. Mientras luchaba contra su trágico diagnóstico y consideraba despedirse, sus 2 amigos fallecieron. Este fue otro punto bajo en su vida que le dificultó continuar con su carrera. Una de las amigas más cercanas de Carly Simon fue Jacqueline Kennedy Onassis. En 1994, le diagnosticaron un linfoma no hodgkiniano. Carly Simon fue una de las pocas personas invitadas a su lecho de muerte, y le tomó la mano y le dijo que la amaba. La experiencia afectó profundamente a Carly. La pérdida de Jackie Onassis se sintió profundamente personal y formativa. Onassis sirvió como una especie de mentora o figura materna a veces para Simon. Su relación era estrecha, de apoyo y creativa. Perderla no fue solo perder a una amiga, sino perder una presencia guía. Otra amiga fue Linda McCartney, la esposa de Paul McCartney, quien también falleció 4 años después. Linda luchó contra el cáncer de mama como Carly, pero falleció en abril de 1998. Esta pérdida fue especialmente dura para Carly porque sucedió mientras ella estaba lidiando con su propio diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Dijo que estaba destrozada por la muerte de Linda. Su propia crisis de salud y la de Linda se superpusieron. Cuando Linda recibió su diagnóstico en 1995, el cáncer empeoró con el tiempo. Para 1998, se había metastatizado y murió ese año. El diagnóstico de Carly fue en 1997, por lo que las 2 batallas superpuestas aumentaron su dolor emocional. Más tarde, Carly habló de su tristeza y de cómo presenciar la lucha
Y la eventual muerte de Linda fue doloroso, ya que ella también estaba luchando. En entrevistas y escritos, Carly ha sido abierta sobre cómo esas pérdidas influyeron en su arte, perspectiva y resiliencia. Si bien estaba lidiando con las luchas físicas y psicológicas de su propio diagnóstico trágico, perder a sus amigas cercanas agregó otra capa de dolor. El viaje de Carly Simon a través del cáncer no fue solo una lucha solitaria. Estaba profundamente entrelazado con presenciar la enfermedad y la pérdida de queridas amigas. Los cronogramas superpuestos de su propio diagnóstico y las enfermedades de las personas que amaba solo intensificaron su dolor. También dieron forma a su sentido de la mortalidad, el arte y la conexión. Pero su salud mental sufrió otro golpe. Si bien finalmente se había recuperado de su trágico diagnóstico y de la muerte de sus amigas, y antes del devastador fallecimiento de todos sus hermanos, Carly Simon no podía creer que se había convertido en víctima de un esquema Ponzi. Carly Simon fue en realidad una de las muchas clientas de alto perfil de Kenneth Starr, un contador y administrador de dinero de Nueva York, que fue acusado en 2010 de dirigir un fraude multimillonario al estilo Ponzi, dirigido a clientes ricos y famosos. Kenneth Starr se ha labrado una reputación por administrar las finanzas de celebridades y clientes adinerados, ofreciendo asesoramiento de inversión, pagando sus facturas, cobrando ganancias e invirtiendo ahorros. En lugar de realizar inversiones reales para sus clientes, desvió el dinero a sí mismo, a sus asociados, o lo colocó en acuerdos riesgosos o ilíquidos que no eran transparentes. Y cuando sus clientes pedían retiros, a veces usaba dinero de otros clientes, lo cual es un esquema Ponzi clásico. Carly se dio cuenta de que algo andaba mal cuando en 2009 uno de los contables de Starr le pidió que transfiriera todo el efectivo de su cuenta bancaria de Martha's Vineyard a Starr & Co. para cubrir la nómina. Esa solicitud la llevó a examinar sus extractos recientes más de cerca. Luego descubrió que se habían invertido millones de dólares en empresas de las que nunca había oído hablar y no podía rastrearlas. Más tarde, Carly reveló que había perdido varios millones de dólares, aunque ha dicho que se libró más fácilmente en comparación con otros clientes como Jacob Arab. Starr fue acusado de muchos cargos como fraude electrónico, fraude de valores, fraude de asesores de inversiones y lavado de dinero. Se declaró culpable y fue sentenciado a 7.5 años de prisión y se le ordenó pagar más de 29 millones en restitución. Pero para Carly, la pérdida no fue solo financiera, sino también emocional. Sintió mucha traición y apenas podía entender en qué había invertido. Tuvo que enfrentarse a las personas en las que confiaba plenamente su dinero al darse cuenta de que había sido traicionada. La vida de Carly en la década de 2000 fue dura, especialmente el trágico diagnóstico que la afectó y se llevó la vida de sus seres queridos. Finalmente, se encontró despidiéndose y ha estado fuera del ojo público durante mucho tiempo. Pero esta no era la primera vez que Carly lidiaba con tragedias en su vida. Mientras luchaba con su recuperación del cáncer y el fraude financiero, reveló algo impactante sobre su infancia que el mundo no podía creer. Carly Simon dejó a sus fans en shock mientras luchaba contra su trágico diagnóstico, revelando algo triste sobre su vida. Creció en lo que parecía ser un hogar privilegiado. Su padre, Richard L. Simon, cofundó la editorial Simon & Schuster, y su familia tenía casas de verano y acceso a muchas de las comodidades de la riqueza. Pero debajo de esa superficie hubo algunas luchas dolorosas y formativas.
Uno de los traumas infantiles más profundos provino del abuso sexual por parte de un amigo adolescente de la familia. Según sus memorias, cuando tenía alrededor de 7 años, este joven, a quien llama Billy, comenzó a abusar de ella físicamente en los veranos. Después de haber observado primero a su hermana mayor, Carly reveló que el abuso continuó intermitentemente hasta que tuvo alrededor de 16 años. Al principio no entendía completamente lo que estaba sucediendo, diciéndose a sí misma que estaba en un romance. Su madre lo desterró de la casa familiar una vez que se descubrió el abuso, pero solo por un verano. Carly declaró que cada vez que recuerda eso, su respuesta fue extrañamente leve. Casi al mismo tiempo, desde los 6 o 7 años, Carly comenzó a sufrir una tartamudez severa. Este impedimento del habla provocó sentimientos de vergüenza, ansiedad e inseguridad. Reveló que no podía hablar en clase incluso cuando sabía las respuestas. También fue objeto de burlas por parte de sus compañeros y se sentía paralizada de miedo en situaciones sociales o públicas. Con el tiempo, también le causó una intensa angustia emocional. Llamó a partes de esta lucha la bestia, una presencia oscura ligada a la vergüenza y el miedo en torno a su propia voz y expresión. Otra capa de dolor para Carly vino con la dinámica familiar. Su padre sufrió periodos de depresión y problemas de salud. Finalmente falleció en 1960, cuando Carly tenía alrededor de 15 años, lo cual fue un golpe emocional importante. Mientras tanto, su madre estaba teniendo una aventura con un hombre más joven que trabajaba en la casa. Simon sugiere que la traición de su padre por parte de su madre y el secreto dejaron mucha inestabilidad emocional en la casa. Estas tragedias infantiles moldearon no solo su vida emocional, sino también su identidad artística. La tartamudez, por ejemplo, finalmente la llevó a descubrir el canto como una forma de expresarse sin ninguna inhibición. Se dio cuenta de que nunca tartamudeaba cuando cantaba. El abuso y el desamor familiar impregnaron su composición de canciones con profundidad, vulnerabilidad y una comprensión matizada del dolor y la intimidad. Sus memorias y entrevistas muestran que pasó muchos años tratando de encontrar su voz, literal y figurativamente, después de estas heridas tempranas. Pero cuando salió de su casa al mundo real, comenzó a lograr grandes cosas en su carrera. No se dio cuenta de que enfrentaría más desafíos con su matrimonio. Todo comenzó a principios de la década de 1970, cuando Carly Simon conoció a James Taylor. Ambos tenían conexiones con Martha's Vineyard, donde ambas familias pasaban los veranos. Más tarde, Carly contó una historia en Boys in the Trees, que cuando vio la foto de Taylor en la portada de la revista Time, le declaró a su hermana que se casaría con él incluso antes de conocerlo. En 1972, se casaron. Eran algo así como una pareja poderosa de folk soft rock, mezclando sus talentos musicales, colaborando y compartiendo público juntos. Aunque su matrimonio comenzó con afecto, visión artística compartida e hijos, todo comenzó a ir cuesta abajo. Uno de sus principales problemas fue la adicción a las drogas y la salud mental. James Taylor se volvió adicto, y otros si esto jugó un papel importante en el final de su matrimonio. Carly reveló que su dependencia creó barreras emocionales con cosas como el secretismo, los cambios de humor y la falta de disponibilidad emocional. Más tarde, Taylor reveló que su adicción le dificultaba ser un buen esposo y padre.
Tanto Simon como Taylor participaron en aventuras extramatrimoniales. Carly Simon, en sus memorias, recordó que Taylor mantuvo un amante cerca de su casa de Nueva York. Incluso la instaló en un apartamento separado, mientras aún estaba casado con Carly. También hubo un incidente en la víspera de su boda. Bianca Jagger, la esposa de Mick Jagger, llamó a Taylor y acusó a Carly de tener una aventura con Mick, pero Taylor defendió a Carly y dijo que confiaba en ella. Tuvieron 2 hijos, Sally, nacida en 1974, y Ben, nacido en 1977. Criar hijos mientras hacía malabarismos con la fama y la inestabilidad causada por la adicción y la distancia emocional añadió estrés. Simon también reflexionó más tarde sobre cómo su propia ansiedad, expectativas y la mezcla de vida personal versus profesional hicieron más difícil mantener lo que se necesitaba en un matrimonio. Después de 11 años de infidelidad, adicción y desconexión emocional, las tensiones eran altas. Su matrimonio finalmente se disolvió en 1983. Carly reveló en entrevistas que su exmarido no le habló en las décadas posteriores al divorcio. Dijo que su relación después del matrimonio era inexistente por su parte. A pesar del divorcio y la falta de contacto, Carly ha dicho que todavía lo ama y quiere que sea feliz y se cure. También dijo que escribir sus memorias la ayudó a aceptar ser amada por alguien que tal vez no le devuelva la atención por completo. En Boys in the Trees, Carly examinó este matrimonio en profundidad. No solo el dolor, sino cómo la influyó como artista. La identidad dual de estar enamorado y en conflicto es lo que dio forma aquí a muchas de sus canciones. Dijo que su matrimonio era bipolar en el sentido de los extremos emocionales. Algunos días tenían conexión y pasión, y luego era seguido por períodos de dificultad. La forma en que terminaron las cosas con distancia emocional, falta de comunicación y ser excluidos de partes de las vidas del otro ha sido dolorosa. Carly también dijo que es difícil criar hijos cuando uno de los padres levanta lo que ella llamó una cortina de hierro. El matrimonio de Carly Simon con James Taylor ilustra cómo 2 personas muy talentosas y muy amadas pueden luchar por mantenerse unidas bajo el peso del éxito externo y los demonios internos, la adicción, la infidelidad, la salud mental, la distancia emocional. Su historia no es solo una de desamor, sino de identidad, creatividad y un largo proceso de tratar de sanar y comprender lo que significa el amor. Cuando no se corresponde de la misma manera, a través de su música y sus memorias, Simon nos ha dado una idea no solo de lo que salió mal, sino de cómo el dolor moldeó su arte y su vida. Mientras luchaba con su matrimonio, encontró alivio en su carrera como cantante y compositora famosa. Pero no todo fue fácil, ya que se encontró en otra situación devastadora cuando fue blanco del infame Harvey Weinstein. Carly reveló que fue invitada a una proyección de películas a través de Harvey Weinstein en Camp David. Allí, inesperadamente le entregó una guitarra barata y desafinada y le exigió que se sentara con anticipación frente a un grupo que incluía a Kia Bill y Hillary Clinton. Dijo que el momento la avergonzó mucho, especialmente porque la guitarra estaba desafinada y una de las cuerdas estaba rota. En otra instancia, Weinstein le pidió que trabajara en un proyecto para musicalizar una pequeña película de dibujos animados japonesa en la que estaba involucrada su entonces esposa. Simon hizo todo el trabajo de buena fe, contratando músicos y completando la banda sonora. Pero cuando le preguntaron cómo le pagarían, Weinstein simplemente dijo:
Lo resolveremos más tarde. Y nunca cumplió. Carly reveló que este proyecto no remunerado era una forma de violación financiera porque fue defraudada o no le pagaron por el trabajo. Y esto en sí mismo es un daño grave. Agregó que esto generalmente se pasa por alto en las conversaciones sobre acoso, pero muchos hombres como ella han sido jodidos financieramente por Weinstein y otros hombres en el poder. Comentó sobre cómo el poder y la influencia de Weinstein dificultaban que la gente se defendiera. La gente a su alrededor estaba intimidada. A menudo había una mezcla de miedo, deseo de oportunidad y la sensación de que negarse o hablar podría costarle a uno profesionalmente. En entrevistas promocionando sus memorias Touched by the Sun, Simon conectó estas experiencias con la conversación más amplia de Hush Me Too, señalando que las personas a menudo confunden la explotación financiera con el acoso sexual, pero ambos pueden traumatizar y degradar. Ha sugerido que lo financiero merece más reconocimiento. Desde muy joven hasta el día de hoy, Carly ha luchado contra problemas de salud mental, especialmente al despedirse después de un diagnóstico trágico. Desde muy temprana edad, los problemas de Carly moldearon su vida y su arte. Desarrolló una tartamudez severa alrededor de los 6 años, que persistió hasta su adolescencia. La tartamudez no era solo un problema del habla, sino que la hacía sentir vergüenza, ansiedad y miedo social. Alrededor de los 8 o 9 años, comenzó a experimentar ataques de ansiedad, especialmente relacionados con la exposición pública o la actuación. Su miedo escénico se volvió tan intenso que en algunas actuaciones literalmente se derrumbó o no pudo continuar. La depresión también ha sido parte de su vida emocional, a veces relacionada con episodios de ansiedad. Ha hablado sobre días en los que se hunde tan profundamente, sintiéndose profundamente deprimida. Estos periodos generalmente llegaban en medio de eventos angustiantes, como pérdidas, incertidumbre y las presiones de la fama. Para sobrellevarlo, ha utilizado diferentes herramientas como la psicoterapia, que ha estado haciendo desde los 11 años, medicamentos como antidepresivos, escritura, música y composición de canciones, que describe como formas de expresar lo que no siempre podía decir en voz alta. Sus problemas de salud mental también le causaron migrañas, que son tanto neurológicas como influenciadas por el estrés. Estos empeoraron su angustia emocional, lo que la llevó a finalmente decir adiós. La música de Carly Simon nos dio alegría, pero su historia está llena de dolor que pocos vieron. Después de su trágico diagnóstico y el de sus hermanos, se alejó silenciosamente del centro de atención. ¿Cuál de las canciones de Carly es tu favorita? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Entonces, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.